grabar chat. Ok. Compartir. Tesca, Itsumi Tesca. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar entonces aquí con nomenclatura. Ok, terminamos hasta la electronegatividad. Muy bien. Para pasar al tema de nomenclatura, necesitamos volver a reforzar el concepto de iones y moléculas que hemos estado hablando. Hemos hablado mucho de iones cuando vimos las propiedades periódicas. Platicamos que los elementos químicos se encuentran en forma estable en la tabla periódica, pero para poder reaccionar con otro elemento químico necesitan estar en forma de iones. Y dijimos que en la tabla periódica, dentro de las propiedades de los metales, es que cuando reaccionan o se solubilizan o participan en un proceso, se convierten en cationes, o sea, iones positivos. Mientras que los no metales, cuando van a reaccionar o están en un proceso, se convierten en iones negativos, es decir, en aniones. Mientras que los metaloides sabemos que tienen propiedades tanto de metales como de no metales. Entonces observamos cómo realmente para que puedan llevarse a cabo los procesos químicos se requiere tener iones. Entonces, ¿qué es un ion? Ya podemos definir lo que es un ion con lo que hemos estado comentando. Dice, un ion es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. El número de protones cargados positivamente del núcleo de un átomo permanece igual durante los cambios químicos comunes. Es decir, sabemos bien que lo que se intercambia y lo que participa en una reacción química siempre son los electrones de valencia, esos electrones del último nivel en su configuración electrónica, aquellos que quedan desapareados, ¿no? Que quedan solos. Dice, los protones en su núcleo, esos siempre permanecen igual. El núcleo es inalterable. Él no participa, él únicamente reacciona con mayor o menor fuerza relativa con respecto de los electrones que son los que entran o salen o dentro de un átomo. Dice, pero se pueden perder o ganar electrones cargados negativamente. La pérdida de uno o más electrones a partir de un átomo neutro forman un catión, ¿sí? O sea, como realmente lo que se está moviendo son los electrones. Aquí tenemos, por ejemplo, el sodio. El sodio tiene 11 protones y tiene 11 electrones en forma natural, estable, neutra. Y cuando se convierte en un ion positivo, pierde un electrón. Se queda con sus mismos 11 protones, pero pierde un electrón. Recuerden que el sodio en la tabla periódica está en el grupo 1A. Por lo tanto, tiene un solo electrón en su último nivel de energía. Sí, recuerden que en los grupos o en las series A de la tabla periódica,
el número del grupo me indica el número de electrones que tiene en su último nivel de energía, sin necesidad de hacer la configuración electrónica. Entonces, el sodio, que tiene un electrón más, un electrón solito en su último nivel de energía, es más fácil que lo ceda. De hecho, tiene una afinidad electrónica muy baja y puede ceder con mucha facilidad ese electrón porque necesita quedarse con un nivel de energía estable, cuando menos que tenga que esté completo ese nivel de energía, o que tenga 8 electrones en ese último nivel, en caso de que el nivel sea un nivel de energía P, por ejemplo. El S sabemos que no cumple con los 8 en los átomos pequeños. Entonces va a perder ese electrón y se va a volver un catión, ¿sí? Un catión o un ion positivo más. El signo más indica que es una carga positiva más la que le quedó en el núcleo. Aquí está. Tiene una carga positiva más con respecto de los electrones que tiene como ion. Si perdiera dos, que no puede perder dos electrones el sodio porque el otro nivel no tiene otro electrón libre que pudiera compartir sus electrones en su siguiente nivel de energía, están completos. Entonces es muy difícil quitarle un electrón más. Tendríamos que someterlo a procesos termodinámicos diferentes a los de una simple reacción química. Entonces, pero si pudiera perder otro, aquí sería 2 más, ¿ok? Después de 1 ya se anota el número de la carga positiva con que queda el ion, en este caso un catión. Así como hay iones llamados cationes con carga positiva, también hay aniones, ¿no? Entonces recuerden que los cationes se forman con los metales y los iones, aniones, con los no metales. Dice, por otra parte, un anión es un ion cuya carga neta es negativa debido a un incremento en el número de electrones. Mija, le, le comentas a tu mamá que a las 11:30 va a estar ahí, para que me espere el chicho. En media hora le cargo eso y ya me vengo. Entonces, por otra parte, dice un anión es un ion cuya carga neta es negativa debido a un incremento en el número de electrones. Ocurre completamente lo contrario a los cationes, recuerden. Siempre hay que basarnos en lo que sabemos de la tabla periódica, ¿sí? En este esquema de los tres grupos o los dos principales grupos, así muy generales, en que se divide la tabla periódica, los metales y los no metales. Los no metales sabemos que siempre son iones aniones. Por ejemplo, el flúor, que tiene 7 electrones en su último nivel de energía, no va a perder 7 electrones para volverse un catión. Va a perder lo más fácil es que gane un electrón más para completar su octeto en su último nivel de energía y convertirse en un ion negativo, ¿sí? Por eso es imposible que estos elementos no metales se comporten como iones positivos, nunca. Siempre van a ser aniones, iones negativos. Sabemos que el único que es que no cumple con esa regla es el hidrógeno. Por eso está acá en el otro extremo. Está azulito porque es un no metal, ¿va? Tiene propiedades no metálicas. Sin embargo, el ion en reacciones químicas es el único elemento de los no metales que trabaja con carga positiva o con carga negativa. Es el único. Por eso está acá. No sé si se pregunten, ¿por qué razón el hidrógeno, si está acá, no está en verde? Porque no es un metal, ¿sí? Sigue siendo un no metal, pero de acuerdo a su número atómico, tiene que estar ubicado forzosamente acá porque tiene un solo electrón, ¿sí? Entonces, tiene propiedades que comparte con su grupo 1A de los alcalinos, metales alcalinos, más sin embargo, se comporta como un catión o como un anión. Entonces, para formar dos grupos químicos, ¿no? Uno que son los ácidos y otro que son los hidruros. Lo vamos a ver dentro de la nomenclatura más a detalle, pero es interesante observar la particularidad del hidrógeno. Entonces, tenemos el ejemplo del cloro aquí. El cloro es número atómico 17 y se encuentra situado, si checo la tabla periódica, se encuentra situado en el grupo 7A.
Por lo tanto, tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Si hago su configuración electrónica, me voy a dar cuenta de que tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Le falta un electrón para completar su octeto. Entonces, lo más seguro y lo que hace este átomo es que se convierte en un ion negativo porque gana un electrón más. Aquí tenemos el cloro normal, 17 protones, 17 electrones. Y el ion cloro tiene 17 protones y tiene 18 electrones porque ganó uno más para completar su octeto y por lo tanto se queda como un ion negativo, con una carga negativa más. Entonces, los no metales siempre forman iones negativos llamados aniones. Se dice que el cloruro de sodio, chequen que el cloruro de sodio es un compuesto que se forma con los dos ejemplos que hemos visto ahorita, con un catión, el ion sodio, y con un anión, el ion cloro. Este compuesto es la sal común de mesa, es la sal que comemos, ¿no? Que consumimos para aprovechar el cloro. El sodio sabemos que es muy malo para la salud, ¿no? Es un compuesto iónico porque está formado por cationes y aniones. Se formó con dos iones, el ion cloro y el ion sodio, que se unen los dos con su último electrón. Y, y por eso se conoce que es un compuesto iónico, porque se formó a partir de dos iones. Un átomo puede perder o ganar más de un electrón. Como ejemplos de iones formados por la pérdida o ganancia de más de un electrón están el magnesio. El magnesio puede perder dos, y eso es muy fácil saberlo, porque chequen dónde está el magnesio en la tabla periódica. El magnesio está en el grupo 2A. Significa que tiene dos electrones en su último nivel de energía. Si hago su configuración, configurando sus dos electrones, me va a quedar dos, dos electrones en su último nivel. Entonces es más fácil que lo ceda para quedarse con dos electrones menos, por lo tanto quedaría con una carga de 2 más en el núcleo, y por eso forma iones o cationes 2 más. El fierro, tiene 3 más. El azufre, que es un anión, 2 menos. Chequemos el grupo del azufre. El grupo del azufre es el 6A, por lo tanto tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Quiere decir que para completar su octeto puede ganar 2 electrones y quedarse como un ion negativo 2 menos. ¿Ok? Entonces por eso aquí está en el ejemplo como 2 menos. Y el nitrógeno pues también. El nitrógeno está en el grupo 5A, por lo tanto tiene 5 electrones en su último nivel de energía y puede ganar 3 electrones, hasta 3 electrones puede ganar el nitrógeno para completar su octeto. Quiere decir que el ion máximo que puede formar es el ion 3 menos, ganar, perdón, 3 electrones más y quedarse con una carga negativa de 3 electrones de más en su estructura atómica, ¿no? Entonces es muy fácil observar en los grupos, en la serie A, que sabemos que el número de ese grupo corresponde al número de electrones en su configuración electrónica, en su último nivel de energía. Eso no cumple para el grupo de los metales de transición, que son los que están en medio, ¿no? El grupo B. Recuerden, para el grupo B, estos que están aquí, del, del 3B o del grupo 3 al 12, ¿ok? Y en forma creciente de la numeración. Este, Estos no coinciden, ¿no? No vamos a decir que el rubidio que tiene el 8B tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Para este tipo de metales, los metales de transición, los metales, no cumple con esa regla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos elementos cuando se convierten en iones. Pero los demás, todos los del grupo o la serie A, grupos A, es muy fácil saber qué iones formarán cuando ganen o pierdan electrones, ¿no?
Entonces dice que este tipo de iones que se forman con los elementos químicos se llaman iones monoatómicos. Y eso es muy fácil deducirlo porque es un solo átomo, ¿no? Un átomo de magnesio, un átomo de fierro, un átomo de azufre. Son iones monoatómicos. Sin embargo, no todos los iones son simplemente elementos químicos. También hay grupos de electrones, o la combinación de varios electrones y siguen siendo iones, ¿sí? La unión o el grupo de esos átomos que forman ese radical o que forman ese compuesto también queda como ión, como un ión que puede ser positivo o negativo. Dice, además es posible combinar dos o más átomos y formar un ión que tenga una carga neta positiva o negativa. Los iones que contienen más de un átomo, como es el caso del ion hidróxido, si checan el ion hidróxido, todo, no el hidrógeno, ¿no? El OH, la unión de los dos, tiene una carga de -1, se llama ion hidróxido. El ion cianuro, el CN, la unión de un carbono y un nitrógeno, la unión de los dos, el grupo de los dos, tiene una carga también de -1. El ion amonio, que es NH4, un nitrógeno y 4 hidrógenos unidos, tiene una carga de +1, este es un catión, ¿ok? Entonces, este tipo de iones, que también son grupos de átomos, se llaman iones poliatómicos. Entonces, los iones son de dos clases, ¿no? Monoatómicos o poliatómicos, ¿sí? O también diatómicos cuando son dos, ¿no? Hay iones muy específicos, por ejemplo, ion hidróxido, que es un ion diatómico también, pues tiene dos átomos formando su estructura. Pero ya para hablar de muchos o más de uno se usa poliatómicos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar también de entonces de lo que son las moléculas. Ya sabemos que una molécula, todo el mundo sabemos, ¿verdad? Lo hemos mencionado también durante toda esta vez que hemos estado platicando, todo este mes que hemos estado platicando de compuestos y de elementos y que se agrupan. Pues una molécula es, por ejemplo, el agua. El agua es una molécula. Una molécula unión de dos o más átomos, ¿sí? Así simplemente. Molécula, ¿sí? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco átomos. Pueden ser algunos iguales o todos pueden ser diferentes. No importa, el chiste es que es una agrupación, es un agregado de por lo menos dos, es decir, de más de un átomo, ¿no? En una colocación definida. O sea, así el agua, H2O, es una molécula, ¿sí? Pero recuerden que también el oxígeno gaseoso o el nitrógeno que se encuentra en el aire también es una molécula. Recuerden que los gases como el nitrógeno, el oxígeno, se encuentran siempre unidos en dos átomos, ¿sí? Recuerden que tienden, con su último electrón, tienden a unirse con otro átomo de su misma especie para formar una molécula estable y permanecer en la naturaleza en forma estable. Si fuera un solo átomo de oxígeno, estuviera desequilibrado químicamente o energéticamente, porque tiene un solo electrón en su último nivel de energía y como es un gas, es muy activo, anduviera buscando con quién compartir ese electrón. Entonces lo que hace la naturaleza es que se une con otro átomo de su misma especie y forman una molécula estable, una molécula neutra, que puede soportar pues, cualquier efecto de termodinámico o el efecto del medio ambiente, ¿no? Por eso las moléculas gaseosas como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el helio, son moléculas diatómicas, no son átomos en la naturaleza, son moléculas diatómicas. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre una molécula de oxígeno gaseoso, O2, y una molécula de agua? Eso ya lo comentamos cuando vimos lo que eran las sustancias que formaban compuestos y que formaban mezclas, ¿sí? El agua es un compuesto porque se forma a partir de dos elementos químicos, que es el oxígeno y el hidrógeno, que son gaseosos y tienen otras propiedades cuando se encuentran como gases. Pero cuando se unieron para formar el agua, cambia completamente las propiedades, tanto físicas como químicas, de los átomos y se convierten en un líquido con otras propiedades diferentes.
Y además, para volver a obtener el hidrógeno y el oxígeno del agua, no lo podemos hacer de forma mecánica o física. Tenemos que volver a someter el agua a procesos químicos, ¿sí? Por eso el agua es una molécula, pero también es un compuesto, ¿sí? Pero el oxígeno gaseoso que comentábamos ahorita, es una molécula, pero no es un compuesto, ¿sí? Y sí que las moléculas pueden ser la simple unión de varios átomos para formar pues una molécula diatómica como el oxígeno, o puede ser la unión de varios átomos para formar compuestos, ¿sí? El oxígeno, si yo separo la molécula de oxígeno en oxígeno más oxígeno, como oxígenos atómicos, siguen siendo oxígeno, con las mismas propiedades químicas que cuando se están unidas los dos átomos para formar el oxígeno gaseoso. Chequen que no hay ninguna diferencia físico-química entre un átomo de oxígeno y una molécula de oxígeno. Ya en la cuestión de cálculos geométricos y cuestiones de cálculos para la masa química en los procesos, pues sí hay que considerar que son dos átomos y no uno el que está unido en la molécula. Pero ya es otra utilidad, ¿no? Son otro tipo de cálculos. Entonces, las moléculas, así en forma muy definitiva, pues es la unión de dos o más átomos en una colocación definida o en simplemente que se unan, ¿sí? Pero una molécula no siempre es un compuesto, ¿sí? El agua es una molécula y es un compuesto, ¿ok? Pero no todo es así, ¿no? Aquí ponen, por ejemplo, el oxígeno gaseoso y también mencionan lo del agua, ¿no? Lo del agua. Entonces ya sabemos lo que es una molécula y ya sabemos lo que es un ion para poder entrar ya con el concepto ese, porque cuando estemos hablando de nomenclatura vamos a hablar de las moléculas, ¿sí? Una molécula de ácido, que es un compuesto, ¿no? Una molécula de ácido, pero también una molécula de cianuro, uniendo dos elementos. Perdón, el cianuro también es un compuesto, una molécula de nitrógeno, de oxígeno, u otros átomos de la misma especie que estén unidos entre sí, ¿no? Y hay que saberlos diferenciar en la nomenclatura. Entonces, tengo un compromiso ya, jóvenes. Voy a dejar la clase hasta aquí. Voy a dejar de compartir. De hecho, sí estoy compartiendo, no estoy compartiendo. Jóvenes, no estaba compartiendo la pantalla. No, profe. No, profe. ¿Y por qué no me, No, profe. ¿y por qué no me comentaron, No fue mucho lo que expliqué, ¿verdad? Y no tenía ningún dibujito ni nada, ¿no? Pero Pero lo escuchamos. pero me escucharon con atención. Creímos que estaba leyendo, profe. Mande. ¿Qué pasó, Carolina? Creímos que estaba leyendo desde su computadora. No, tenía la presentación, pero ahorita me di cuenta porque dije, les voy a dejar de compartir. Y pues si no estoy compartiendo nada. Entonces, no, la presentación pues no traía, en sí, diagramas o algo, ¿no? Es teoría lo que estábamos viendo. Pero sí, coméntenme, o a lo mejor pensaron que no era, ¿verdad? Compartir nada. Ok, jóvenes, entonces, los dejo hasta aquí porque tengo que resolver una situación antes de la próxima clase. Y, nos vemos, ya hoy por la tarde ya van a poder ver su calificación en la plataforma, ¿ok? Hoy voy a subir calificaciones y ya lo platicamos la próxima clase de los resultados de esta primera evaluación. Entonces nos vemos, ¿cuándo nos vamos a ver? El viernes, ¿verdad? Ok, nos vemos el viernes entonces, jóvenes, cuídense. Igualmente, profe. Bye. Adiós, Hasta la próxima. gracias. Gracias. Adiós, profe.